Y es verdad que hubo muchísimas personas que dijeron que se adoptaban medidas que eran exageradas. Incluso, si recordáis alguna fotografía, alguna imagen, hasta en baterías de misiles en terrazas de bloques de viviendas alrededor del recinto olímpico. Barcos de seguridad en el río Támesis, hasta un portahelicópteros, etcétera, etcétera. Bueno, parecían exagerados, pero conociendo lo que podía ocurrir, no lo era tanto. Resultado, que diseñaron aquello no para lo probable, porque decían, hombre, la probabilidad de que nos ataque un avión es muy escasa. Sí, pero ellos dijeron, no conceptuemos lo probable, sino lo posible. Y eso yo lo estuve tratando, aquí me podéis ver a la derecha de la imagen, en la televisión alemana, junto con un periodista argentino que se le ve y una periodista cubana, nos invitaron a participar en una serie de debates sobre los Juegos de 2012. Y yo ahí analicé y expuse mi criterio respecto a la probabilidad-posibilidad. Por lo tanto, aunque a veces nos digan, hombre, la verdad es que nunca ha ocurrido nada, pero puede ocurrir, hombre, puede ocurrir, sí, pues tengamos en cuenta eso y no lo otro. Y por lo tanto, no es cuestión de que pase o de que no pase. Puede llegar a pasar y pasa, por lo que hay que estar preparado para que no ocurra y si llega a ocurrir, tratar de evitar o reducir los daños. Y en esto vuelvo a los comienzos. ¿Quién tiene la obligación? ¿Quién tiene el derecho? A las personas que concurren, que asisten a nuestras instalaciones, a nuestras actividades, no hay que asustarles. Hombre, sí que hay siempre que tener una cierta conciencia de lo que es la seguridad, pero lo que tratan es de pasarlo bien, divertirse, estar tranquilos, no preocuparse y estar pues, o practicando una actividad deportiva o una enseñanza a los niños o asistiendo a una competición deportiva. Ellos tienen que estar tranquilos, tienen que estar a gusto, pero los responsables sois los que tenéis que tener esa protección, esa obligación. Y vosotros sí que tenéis que saber qué es lo que puede ocurrir y cómo tratar de que no ocurra. Vamos a ver. Saberse protegido, estar y sentirse protegido, y eso sí, ponerlo en valor hacia los que son el objeto de protección, que son las personas. Y aquí dos colectivos en el que quiero hacer hincapié. Los participantes, los concurrentes y también los trabajadores, los empleados. Porque cuando estamos hablando de la seguridad de las personas, es verdad que en la prestación de un servicio deportivo tenemos que ser consecuentes con aquellos a quienes les prestamos el servicio, pero también con quienes se lo prestamos, que son nuestros trabajadores, que son vosotros, yo también. Todos somos trabajadores en un sentido o en otro, sea el puesto que tengamos, y también, como no, tenemos nuestro derecho a la protección. Por lo tanto, ¿qué es una situación de emergencia? Pues aquella en la que existe el riesgo de que puedan producirse graves daños colectivos para las personas y los bienes. Y aquí quiero hacer una diferenciación. ¿Alguien puede sufrir un accidente? ¿Eso es una situación de emergencia? Sí, pero individual. ¿Alguien puede sufrir un paro cardíaco? Sí, pero es una emergencia individual. Y cuando estamos hablando de planes de emergencia y planes de autoprotección en un amplio sentido, lo estamos haciendo en el marco de grandes daños colectivos, graves daños colectivos. Y por lo tanto nos vamos a referir a esos graves daños colectivos, independientemente de que adoptemos las medidas consecuentes para el caso de una emergencia individual. Posibles situaciones de emergencia que pueden afectar a una actividad deportiva debido a las siguientes causas. Primero, puede ser que las causas se produzcan en el interior del recinto deportivo en el cual se realiza la actividad, pero también puede ser que se produzcan en el exterior del recinto deportivo en el cual se realiza. Y ahí quiero apelar a una cuestión o una reflexión.
Me podéis decir, hombre, vamos a ver, José Luis, nuestra instalación deportiva, mi instalación deportiva está perfectamente acondicionada, cumplimos toda la normativa y estamos absolutamente tranquilos. Por lo tanto, bueno, un plan de emergencia, si hay que hacerlo, que evidentemente hay que hacerlo, pues lo haremos, pero es innecesario. Cuidado, cuidado. Porque puede ser que efectivamente vuestra instalación, y seguro que es así, está perfectamente acondicionada para cualquier tipo de riesgo que se produzca dentro, pero lo que no podemos controlar es que se pueda producir en el exterior y nos afecte. Por lo tanto, veamos con esa perspectiva doble lo que puede ocurrir en mi casa y lo que puede ocurrir fuera de mi casa, pero que afecte al interior de mi casa. ¿Qué hay que hacer? Pues o un plan de emergencia o un plan de autoprotección y veremos la diferencia. Las acciones respecto a una situación de emergencia pueden ser prevención, es decir, evitar que la situación de emergencia se produzca, reacción, es decir, intervenir frente a la situación de emergencia que se ha producido, y evacuación. Cuando no podemos hacer frente a la situación, nos queda un último recurso, el recurso de desalojar el recinto en el cual se ha manifestado esa situación de emergencia y poner a las personas, ojo, a todas las personas, concurrentes, usuarios, participantes, espectadores y trabajadores, en un lugar seguro que no les afecte la causa de la emergencia. Y en este prevención, reacción y evacuación, el plan de emergencia se ocupa de la reacción y evacuación. Y el plan de autoprotección comprende la prevención y además la reacción y la evacuación. Por lo tanto, el plan de emergencia está contenido en el plan de autoprotección y el plan de autoprotección engloba más cosas del plan de emergencia. Y ante eso me podéis decir, bueno, si es así, ¿por qué no hacemos todos un plan de autoprotección? Bueno, vamos a ver, estamos hablando de umbrales de obligatoriedad. ¿A partir de cuándo es obligatorio? Lo cual no quiere decirse que, aun no siendo obligatorio, no lo podamos hacer, pero estamos hablando de ese umbral donde a partir de ahí sí que es obligatorio hacerlo. Lo veremos en cuanto a cuáles son esos umbrales de obligatoriedad. Pero hay una cuestión. Cuando no sea obligatorio, es que hay que desatender la posibilidad de que se produzca una emergencia. No. ¿Por qué? Porque el umbral, por ejemplo, de 2.000 personas en recintos cerrados, a partir del cual es obligatorio tener un plan de autoprotección, claro, la lógica dice, vale, ya sé que el umbral de obligatoriedad son 2.000 personas, pero si mi recinto tiene un aforo, mejor dicho, perdón, una capacidad, porque luego haremos la diferencia, una capacidad en vez de 2.000, de 1.900, ¿qué pasa? ¿Que entonces no tengo la obligación de hacer un plan de autoprotección? No, pero bueno, vamos a ver. Pero se entiende lógicamente que gestionar el desalojo de 1.900 personas en un recinto cerrado requiere cuanto menos una planificación, un plan de emergencia, es decir, la reacción y si corresponde la evacuación. Claro que sí. ¿Y dónde lo dice? Lo vamos a ver. Por lo tanto, ¿qué es lo que hay que hacer? O un plan de emergencia o un plan de autoprotección. ¿Quién lo dice? Pues mirar, lo dice la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, lo dice la Norma Básica de Autoprotección y lo dice el Código Técnico de la Edificación. Una salvedad respecto al Código Técnico de Edificación. El Código Técnico de Edificación es un texto legal que se elaboró y que se publicó el año 2006. Quiere decirse que todas las instalaciones deportivas anteriores al 2006, caso concreto, la instalación que vamos a ver, que se inauguró en el año 2005 como consecuencia o para los Juegos del Mediterráneo 2005, no era necesario. Pero sí que sigue siendo de aplicación, aunque no sea estrictamente obligatorio. Y sobre todo, en este caso concreto, sí que es de aplicación la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y la Norma Básica de Autoprotección. Bien,
Fijaros lo que nos dice la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Y aquí sí que hago hincapié en una cosa. Fijaros que antes os he dicho una cosa, una cuestión. Protección de todas las personas que estén dentro de un recinto deportivo, que participen de una manera u otra en la actividad deportiva. Las personas que concurren a nuestra instalación, pero las personas que trabajan en nuestra instalación. Y por lo tanto, esa instalación, esa actividad, también, además de ser una actividad deportiva, además de ser una instalación deportiva, es un espacio laboral, es un espacio de trabajo y se rige y se regula en materia de riesgos laborales por la Ley 31/95. Y en concreto, fijaros qué bueno, el artículo 20 que ya habla de medidas de emergencia, fijaros específicamente medidas de emergencia. Y vamos a repasar cuál es el texto de ese artículo. Dice, el empresario, es decir, la persona responsable o aquella en quien delega esa responsabilidad de gestión, director deportivo, gestor deportivo, etcétera, etcétera, teniendo en cuenta el tamaño y la actividad. Obviamente el tamaño se refiere, lógicamente, al número de personas también que pueda haber y el tipo de actividad, en nuestro caso, la deportiva. Y fijaros este párrafo que es fantástico. Así como la posible presencia de personas ajenas a la misma. Pues mirar, en pocas actividades, como en la deportiva, se da la circunstancia de la presencia de personas ajenas a la instalación, como son espectadores, participantes, deportistas, usuarios. Y dice que en función de ese tamaño, de esa actividad y de la posible presencia de personas ajenas a la empresa, deberá analizar las posibles situaciones de emergencia. Ojo con esto, analizar las posibles situaciones de emergencia. Y podéis decirme, hombre, un análisis de situaciones de emergencia requiere ser un profesional. Claro, claro, claro que sí. Y puede ser que vosotros, gestores, titulares, seáis capaces, tengáis formación para ello o no. Si la tenéis, la podéis hacer. Y si no, o incluso teniendo capacidad, podéis decir, hombre, ahora yo me voy a poner a hacer análisis de posibles situaciones de emergencia con la cantidad de cosas que tengo para gestionar mi instalación o para gestionar mi actividad. Vamos, que no tengo yo pocas cosas como para hacer eso. ¿Vale? No pasa nada. Para eso hay profesionales que lo pueden hacer. Pero lo importante es una cosa, que vosotros, si sois gestores, si sois titulares, si sois responsables, tenéis la obligación de hacerlo o encargar de hacerlo a otra persona bajo vuestra supervisión. Aquello de invigilando y no dicen. Y dice, una vez analizadas, adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores, designando para ello el personal encargado de poner en práctica estas medidas y atención a esto, comprobando periódicamente, en su caso, su correcto funcionamiento. Y nos dice el citado personal, es decir, el designado para poner en práctica las medidas de protección frente a situaciones de emergencia, deberá poseer la formación necesaria, ser suficiente en número y disponer del material adecuado en función de las circunstancias antes señaladas. Bien, es posible que vosotros os hayáis dado cuenta de una cosa. He estado hablando de todas las personas y la Ley de Prevención de Riesgos Laborales habla de personas ajenas a la empresa y trabajadores. Y habla de evacuación de los trabajadores. Solo menciona evacuación de los trabajadores. Y claro, cualquiera que lo lea dice, pero bueno, vamos a ver, ¿cómo el legislador que hizo esto habla solo de evacuación de los trabajadores? Pues si reconoce que puede haber presencia de personas ajenas a la misma, ¿qué pasa? Que las personas ajenas a la misma, si hay un incendio, se los queman.
No, 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 no. Es verdad que la ley, en este caso, sí puede ser un poco incongruente y es verdad que no, desde el año 1995 no se han modificado. Sigue así, pero sí que hay otro texto legal que ha venido a subsanar esa cuestión. Y es esta. En el año 2007, la norma básica de autoprotección dice en el preámbulo: la protección de los trabajadores en cuanto a riesgos catastróficos, un incendio, un derrumbe, un grave accidente medioambiental, implica las más de las veces la protección simultánea de otras personas presentes en el establecimiento. Con lo que, en tales casos, se estará atendiendo simultáneamente a la seguridad de los trabajadores y a la del público en general. Ya nos hemos quedado tranquilos. Lo que en 1995 se dijo, y sí, efectivamente, permanece, en el año 2007 la norma básica de autoprotección lo subsana o lo complementa. Pero, atención, porque yo he mencionado 3 normas o 3 textos legales. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales, ya hemos visto su aplicación, en este caso, la norma básica de autoprotección, pero recordemos, había otra, el Código Técnico de la Edificación. Y es que en el documento básico Seguridad en caso de incendios, en los criterios generales de aplicación dice: en edificios que deban tener un plan de emergencia conforme a la reglamentación vigente, este preverá procedimientos para la evacuación de las personas con discapacidad en situaciones de emergencia. Además de esto, hay que tener en ese documento básico SI3, es decir, seguridad en caso de incendios, la parte de evacuación de ocupantes. Pero me quiero referir a este tema. Atención a esto. Atención a que en el plan de emergencia deben de incluirse procedimientos para la evacuación de las personas con discapacidad en situaciones de emergencia. Esto es un tema clave por 2 razones. La primera, porque las personas con discapacidad y, como consecuencia de lo mismo, movilidad reducida, necesitan en una situación de emergencia mayor ayuda por su vulnerabilidad o limitación. Pero es que además, una persona que se mueva con dificultad, además de tener esa propia dificultad, puede ser un obstáculo para el resto de las personas. Y por esas 2 razones de peso, nos dice la normativa, la legislación, que hay que incluirlo. Fijaros el alcance que tiene el tema. Por lo tanto, esos 3 textos legales son los que van a enmarcar vuestras obligaciones en materia de plan de emergencia. ¿Para qué hacerlo? Pues, hombre, lo primero, para proteger a las personas, concurrentes y trabajadores y bienes, para cumplir con las obligaciones legales, para evitar sanciones por incumplimiento, para evitar responsabilidades derivadas de tipo civil, ojo, y de tipo penal, en caso de daños personales, y también para evitar pérdidas económicas. ¿Cómo hacerlo? Pues mirar, lo primero, planificación y organización, plan de emergencia. Segundo, medios, porque la planificación y organización no dejan de ser medidas, disposiciones, pero hay que materializarlas, hacerlas posibles. Y eso se hace con medios humanos y materiales. Y los medios materiales son físicos, electrónicos y nuestra realidad del día a día, y económicos, porque todo esto está muy bien, pero al final decís, hombre, no hay dinero para tanto. O cuando, por ejemplo, vayamos a la persona o personas que tienen capacidad de decisión para asumir un gasto, lo primero que van a decir es esto, cuánto nos cuesta, y de momento no tenemos dinero, hay otras prioridades. Bueno, ahí hay una cuestión de transferencia de responsabilidad. Si vosotros tenéis esa obligación por la función que os corresponde o que desempeñáis, y veis que efectivamente, y conocéis y sabéis que esto es una obligación y que hay que hacerlo, bien, habrá que valorarlo y trasladarlo a quien tenga la capacidad de decisión si no la tenéis vosotros. Y en ese caso decir, mira, o mire, esto hay que hacerlo. ¿Cuánto cuesta? X. No se puede.
Yo lo que he hecho es trasladarlo a quien tiene la capacidad de decisión y por lo tanto he hecho una transferencia de responsabilidad. ¿Se decide no hacerlo? Bien, porque yo no tengo la capacidad de decisión para tomarla, pero sí para alertar de lo que hay que hacer, cómo hacerlo y cuánto cuesta. Planificación y organización. Pues aquí no hay que discurrir mucho. Es que la norma básica de autoprotección nos lo da hecho. Es una parte, como hemos visto, del plan de autoprotección que veremos mañana. La parte de actuación en emergencias. Pues identificación y clasificación de emergencias, procedimientos de actuación, identificación y funciones de las personas y equipos e identificación del responsable de la puesta en marcha. Vamos allá. Primero, identificación y clasificación de las emergencias. ¿Recordáis que he dicho antes? Pueden ser situaciones de emergencia que se produzcan o que las causas se produzcan dentro de nuestra instalación o de nuestro recinto o fuera. ¿Cuáles pueden ser en el interior del recinto deportivo en el que se realiza? Un incendio, una explosión de gas, la explosión de un transformador eléctrico, colapso o derrumbe de una parte o un elemento de construcción, accidente medioambiental, por ejemplo, en el caso de las piscinas, o inundación por rotura de tuberías de conducción de agua. Esto, claro que puede ocurrir. ¿Es posible? Sí. Un incendio se puede producir por diferentes causas, una instalación eléctrica, etcétera, etcétera. Una explosión de gas, es que puede haber conducciones de gas incluso para la cocina de la cafetería, de la instalación deportiva. La explosión de un transformador eléctrico, claro, puede haber un transformador dentro o en el recinto en el cual está la instalación. Colapso de derrumbe, puede haber hasta un corrimiento de tierras. Accidente medioambiental, claro que puede ocurrir y se han dado varios casos como todos conocemos. ¿E inundación por rotura de tuberías? Pues sí, y sobre todo en aquellas instalaciones ya envejecidas donde puede haber una rotura y entonces hay una inundación. Pero fijaros que también he dicho en el exterior. ¿Y qué puede ocurrir en el exterior que nos afecte a vuestra instalación deportiva? Primero, un incendio en otra edificación contigua o próxima. Un accidente medioambiental en una zona próxima o cercana. Por ejemplo, mirad en Almería, que tenéis muchísimas cosas estupendas y que me encantan, pues hay algunas cosas bueno, que entiendo que están súper protegidas, pero que no deja de ser un cierto riesgo. ¿Cuáles? Pues, por ejemplo, el gasoducto que conduce gas desde Argelia hasta España y que entra por Almería, por la playa. Sin duda alguna es una instalación suficientemente protegida, pero existe la posibilidad de un accidente medioambiental que sea por una avería o provocado. Hombre, existe. Y ante esa situación hay que descartar cualquier consecuencia. No. Si tampoco alarmismos. Es decir, a la gente no hay que preocuparla. Pero en nuestro plan de emergencia, en nuestro plan de contingencia también, si se produjera una situación así, tenemos que contemplarlo. Tiene que estar contemplado. ¿Un incendio forestal? Pues sí, incluso no hace falta que sea un bosque. Puede ser incluso matojos, rastrojos. ¿Un seísmo? Pues lamentablemente sí. Almería, como toda esa zona de la costa mediterránea, sí hay riesgos y lo conocéis mucho mejor que yo. Un maremoto en el mar, es decir, un terremoto y un tsunami, pues hombre, se ha producido hace muchos años, pero geológicamente, como hemos visto, por ejemplo, desgraciadamente, lo que se está produciendo en la isla de La Palma, llevaba 70 años sin que hubiese, bueno, algunos menos en el caso del Teneguía, pero ahora, pues fijaros, viento huracanado, pues mirad, dentro del cambio climático cada vez están produciendo más pequeños huracanes o ciclogénesis explosiva, etcétera, etcétera. O tormentas con lluvia torrencial cuando se trata de, por ejemplo, una instalación descubierta. Por lo tanto, esto, contemplado con la posibilidad, probabilidad, tenemos que decir, la probabilidad baja, pero no inexistente. La posibilidad existe.
¿Se dan las condiciones para que, por ejemplo, se pueda producir un seísmo en Almería? Geológicamente sí. Probabilidad baja. Y cuando se ha producido algún movimiento sísmico ha sido de baja intensidad y bueno, pues el susto y algún pequeño desperfecto, pero no algo tan grave como para tener que hacer una evacuación. O puede que sí, pero eso no hay que preocupar a la gente, pero sí nosotros tenemos que tener ese sentido de responsabilidad. Identificación y clasificación de las emergencias. Hay muchos procedimientos. Obviamente esto debe de hacerlo, debe de elaborar el plan de emergencia un profesional, pero no obstante, siempre os digo lo siguiente. El responsable, quien tiene la obligación de disponer de condiciones seguras para las personas que concurren a esa instalación o participan en esa actividad, tiene que tener el concepto de obligación invigilando y negligendo. ¿Se puede contratar a un técnico que nos haga el plan de emergencia? Por supuesto. Pero, ojo, invigilando y negligendo. Porque puede ser que hayamos elegido a uno pues, que es amigo, que es conocido, o que nos cobra muy poquito dinero. Y bueno, pues oye, como esto es una cosa de cumplir un trámite, pues que nos lo haga, nos lo firme, ya lo tenemos y pasa algo y no hay mayor problema. Ojo, si ocurriese algo, el responsable sí tendrá una parte de responsabilidad el técnico profesional que firma, pero sin duda alguna vosotros, por haber elegido a ese profesional en función de, había que, ante un juez, explicar los criterios. Y en cualquier caso, aunque sea el mejor técnico del mundo, sí que hay que tener en cuenta la obligación de invigilando. Yo no puedo decir, yo lo entregué a un técnico, me lo firmó y yo ya no quiero saber más. No, no, no. Usted sigue teniendo una responsabilidad, repito, y vigilando, además de ir eligiendo. Y, por ejemplo, una medida puede ser repasar el plan de emergencia y, aunque no seáis expertos en ello, sí que podéis tener las herramientas para poder al menos evaluar. Y una parte esencial es el análisis y evaluación de riesgos. Repito, hay muchos procedimientos, pero el más sencillito, el que puede serviros un poco de pauta, es la matriz de riesgos. Y aquí la expongo. Identificación y clasificación de las emergencias en función de la ocupación y medios humanos. Pues ocupación, el aforo máximo autorizado y los medios humanos disponibles. Y recordemos lo que hemos visto antes. ¿Recordáis que decíamos que el citado personal deberá poseer la formación necesaria, ser suficiente en número y disponer del material adecuado en función de las circunstancias antes señaladas? Pues aquí es donde encontramos su aplicación. ¿Medios humanos disponibles? Pues hombre, puede ser muy variable. No es lo mismo un gimnasio pequeñito que un gran recinto deportivo y también dependiendo de las características de la actividad y del edificio. Pero eso lo veremos más adelante. Procedimiento de actuación ante emergencias. Pues detección, es decir, captar o percibir la información que denote una situación de emergencia y alerta. Es decir, actitud de vigilancia respecto a todo lo que nos rodea. Por ejemplo, nos dicen se prevé una ciclogénesis explosiva en el área mediterránea de Almería, Granada, Málaga. Hombre, hay que estar alerta con los partes meteorológicos, porque sabemos que se va a producir esta situación, que va a haber lluvia torrencial, que va a haber vientos huracanados y, lógicamente, habrá que suspender o al menos estar alertado respecto a ciertas actividades que se van a celebrar al aire libre o incluso las que se celebran en espacios cubiertos. ¿Por qué? Porque puede incluso que si la cubierta no está muy consolidada y hay algún problema de mantenimiento, podamos tener un grave problema de que caiga o se colapse o que vuele la cubierta. Mecanismos de alarma. Pues identificación de la persona que dará los avisos, y los medios de alarma, megafonía, dispositivos acústicos, y también nos dice la normativa que tener identificado centro de coordinación de atención de emergencias de protección civil por si es necesario su asistencia. Mecanismos de respuesta, pues capacidad de respuesta. Esto, atención, porque cuando hablemos de simulacros, no solamente es el simulacro de evacuación,
sino también, y veréis donde yo lo estoy aplicando desde hace varios años, la capacidad de respuesta de nuestro equipo de evacuación. Los protocolos de actuación y los medios humanos, número de miembros del equipo de intervención, su formación y adiestramiento y los medios materiales disponibles. En cuanto a mecanismos de respuesta frente a la emergencia, hay una cosa que, si reflexionamos un poco, dice, bueno, vamos a ver. Nos dicen en el plan de emergencia cuándo hay que evacuar, en qué condiciones hay que hacerlo, con quién hay que hacerlo, pero hay algo que me falta. El tiempo estimado de evacuación. La gente puede ir tranquilamente, puede ir charlando, hay que ir corriendo, hay que ir deprisa, en función de cuál es el tiempo. Bueno, el tiempo, hay una cierta orientación que nos dice esta nota técnica de prevención del Instituto Nacional de Seguridad y Higiene del Trabajo, que el tiempo máximo debe ser entre 15 y 20 minutos. Esto es muy aleatorio. Porque mirad, por ejemplo, en el caso de Madrid ciudad, donde vivo y de donde soy, la OPI, la Ordenanza de Prevención de Incendios del Ayuntamiento de Madrid, dice que todo edificio, sea de la característica que sea, debe ser evacuable en un máximo de 10 minutos. Y si no lo fuera, se considera edificio no evacuable. Eso no quiere decirse que la gente tenga que quemarse dentro. Es que tiene que tener una cierta resistencia al fuego, a la deformación, etcétera, etcétera, las vías de evacuación para que soporten más de 10 minutos. Por lo tanto, si estamos hablando del Ayuntamiento de Madrid, por poner un caso, pues se habla de 10 minutos, y si estamos hablando del Instituto Nacional de Seguridad y Higiene del Trabajo, se habla entre 15 o 20 minutos. Por lo tanto, más o menos podríamos hablar que entre 10 y 20 minutos debe de evacuarse totalmente un recinto, sea como sea. Evacuación y o confinamiento. Atención, atención. Hasta ahora estábamos hablando de evacuación, de desalojo, de sacar gente. Pero ojo, porque nos hablan también de confinamiento. ¿Quiere decirse que puede haber circunstancias en las que en vez de salir hay que quedarse dentro? Sí. Y ahora lo estamos viviendo en directo. Afortunadamente, los que no vivimos en la isla de La Palma, a través de televisión, pero con la mayor solidaridad con nuestros compatriotas que están sufriendo ese problema, aunque estén en otro lugar, y es que hay ocasiones donde las autoridades, los responsables, los técnicos, le dicen a la gente: no salgan de sus casas, confínense dentro de las mismas. El problema no es evacuar porque viene la lava, la cuestión es confinarse porque la ceniza y los gases no permiten una calidad del aire que sea respirada. Por lo tanto, claro que sí, claro que puede haber ocasiones en donde la situación de emergencia requiera el desalojo, la salida al exterior, pero también hay otras en donde lo que se requiere es permanecer en el interior. Y aquí, en el ámbito deportivo, tenemos dos ejemplos. Mirad. Estadio Santiago Bernabéu, Real Madrid. Madrid. Fecha 12 de diciembre de 2004. Con ocasión de un partido entre el Real Madrid y la Real Sociedad. En aquel partido hay una llamada de la banda terrorista ETA diciendo que se ha colocado un explosivo y que se dan unos minutos para que la gente desaloje. Ahí avisaron para desalojar y que si no explotará y morirá un montón de gente. Obviamente, en la época, esos años, en donde la banda terrorista sí que estaba operativa, aparte de otras bandas terroristas como Grapo, y entonces pues se desaloja. Hombre, desalojando se supo que sí había sido ETA quien había dado el aviso, pero que no había una bomba. Lo que querían era poner de manifiesto en un partido de un equipo vasco, la Real Sociedad y el Real Madrid, era, digamos, llamar la atención de podríamos hacerlo, hemos sido capaces de que se desaloje 70.000 personas en el Santiago Bernabéu, en el centro de España, pero no lo hemos hecho. Pero ahí hubo un desalojo. Bueno, y tenemos más reciente un caso, no en Madrid, pero en París, que todos lo recordaréis,
de confinamiento. París, 13 de noviembre de 2015, hace 6 años. Aquellos tristes sucesos luego de la sala Bataclan, donde los terroristas islamistas ametrallan a la gente en las calles de París e incluso dentro de una sala de fiestas como la sala Bataclan. Pero el inicio es unos explosivos que intentan introducir 2 terroristas en el Estadio Nacional de Francia, donde aquel día se estaba jugando un partido internacional entre la selección nacional francesa y la selección nacional alemana. No logran entrar los terroristas porque los controles de acceso se dan cuenta de que lleva uno de ellos un cinturón con explosivos, huye, el otro ni siquiera llega a entrar y, ahí no se sabe muy bien, o yo al menos no lo sé, explotan en el exterior e incluso matan al conductor de una furgoneta, que era el ciudadano portugués, que llevaba unas cosas a una hamburguesería. Pero ante eso, claro, el peligro estaba ante el desconocimiento de las autoridades francesas de si podría haber más terroristas en el exterior. El peligro estaba fuera. Por lo tanto, se confina a la gente dentro del estadio. Y se le dice por megafonía que bajen a la zona del césped para que ahí estén más protegidos por todo lo que es la estructura del estadio, por si hubiera más explosivos o ametrallamiento, como luego se produce lamentablemente en las calles de París. Fijaros una cosa, que la mayoría de las personas está hablando por el teléfono móvil, está consultando los teléfonos móviles. Quiere decirse que sabe cuál es la causa por la cual se les ha dicho que se confinen. No se producen situaciones de pánico, no se bloquean las comunicaciones, puesto que muchísimas personas están utilizando el móvil para hablar con otras personas en el exterior. Y finalmente, cuando ya se despeja la posible causa de emergencia, ya no se ve que no hay terroristas y los terroristas están actuando en París, no en Saint-Denis, que es donde está el Estadio Nacional de Francia, pues entonces se les deja salir por una de las zonas, por la zona norte del estadio. Por lo tanto, aquí tenemos 2 ejemplos clarísimos de que una situación de emergencia, en este caso por atentado terrorista, en un caso lleva al desalojo y en otro caso lleva al confinamiento. Bien, prestación de primeras ayudas, pues equipo propio de primeros auxilios, si somos capaces o la situación de emergencia la podemos resolver con nuestros propios medios. Hablo de graves daños colectivos o ayudas exteriores, servicios médicos sanitarios, protección civil o traslado en ambulancias a centros hospitalarios. Y aquí pongo una de las ambulancias, de vuestras ambulancias, de el 112 Andalucía. Modo de recepción de ayudas externas, pues protocolo de recepción de bomberos, indicaciones de ayudas, por ejemplo, decirles dónde está el armario con los planos del edificio, que es obligatorio, cuadros eléctricos para cortar corriente, servicios médicos sanitarios, protección civil, policía, otros. ¿Y con quién hacerlo? Pues mirad, una de las primeras cosas que tenemos que tener en cuenta es que las personas de nuestro equipo de emergencia hay que saber identificarlas. Y aquí los vemos con unos chalecos donde pone, en este caso, jefe de emergencia o simplemente chalecos, como veréis en un caso que yo realizo, un simulacro, hago varios a lo largo del año, pero uno un caso concreto. Identificación y funciones de las personas y equipos que llevarán a cabo los procedimientos de actuación de emergencias. Y aquí nos dice que se designará por parte del titular una persona responsable de la puesta en marcha del plan de actuación de emergencias. Y fijaros que dice que es una persona con autoridad y capacidad de gestión. Y que la mayor parte de las veces se dice, a ver, vamos a ver, alguien tiene que encargarse de poner en marcha el plan de actuación de emergencia. Pero bueno, ya sabéis que esto es puro formulismo, porque nunca se hace nada, nunca pasa nada, nunca ha pasado nada. A ver, Pilar, ¿quieres tú? Hombre, es que yo, a ver, Manolo, tú mismo, venga, tú mismo, ya está, venga, lo ponemos aquí y ya está. Ojo, ojo, esa irresponsabilidad puede ser muy cara. ¿Por qué? Porque es verdad, la probabilidad es muy baja, aunque hay que hacer simulacros. Pero la probabilidad de la situación real es muy baja. Pero la posibilidad
La posibilidad existe. Y si por desgracia eso se produce, el problema puede ser muy grave. Y ya sabemos lo que ocurre en estos casos. Ya sabéis que siempre se dice, hombre, ha tenido que ocurrir una desgracia para que ahora se pongan las medidas de seguridad. ¿Por qué no se pusieron antes? Pues no se pusieron antes porque antes la percepción de la gente era, bah, pues si nunca pasa nada. Pero si esto, bueno, esto hay que hacerlo pues porque es una norma, pero nunca pasa nada. Y si pasa, pues oye, ya veremos. Nos falta cultura preventiva. Que no tengan cultura preventiva los usuarios, deberían de tenerla. Pero bueno, es su derecho la seguridad. Pero nosotros, vosotros, tenéis la obligación. Si sois responsables, si sois gestores, si sois directores, si sois directoras. Claro, vosotros no podéis decir, bueno, como nunca pasa nada, no, 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 no. Y esto nos tiene que alertar sobre ello. Funciones del responsable. Fijaros ni más ni menos en un caso real. Activar dicho plan de acuerdo con lo establecido. Por lo tanto, en su criterio está, esto es una falsa alarma o no. Esto es una situación real. Declarar la correspondiente situación de emergencia, notificar a las autoridades competentes de protección civil, informar al personal y adoptar las medidas inmediatas para reducir las consecuencias del accidente o el suceso. El equipo de emergencias. Debe haber un jefe de emergencia, casi siempre es el director del plan de actuación de emergencias, un jefe de intervención, puede ser el mismo o no, un responsable operativo, un equipo de intervención. Antes se hablaba de primera y segunda intervención, cuando en el caso de incendio se actuaba la segunda intervención con los equipos de las bocas de incendio equipadas, cuando eran de 45 milímetros, ahora ya casi todas son de 25. El equipo de evacuación, es decir, aviso, desalojo y ayuda al desalojo, caso de personas con movilidad reducida, que lo veremos mañana, importantísimo. Equipo de primeros auxilios, prestación de primeros auxilios, alguien se ha caído, una hemorragia, un infarto, y equipo de apoyo. Esto no siempre se tiene y a mí me parece esencial. Y es bajar los ascensores si es que hay ascensores, cortes de energía, apertura de puertas que se quedan a veces atascadas, etcétera, etcétera. Medios humanos disponibles, pues puede ser muy variable como hemos dicho antes. Fijaros que he dicho, más adelante lo veremos. El equipo de emergencia, ante la hipótesis de incendio, sería recomendable 2 por cada planta, pero claro, dependerá de su superficie. Yo lo que sugiero es que todos los trabajadores y trabajadoras debieran saber actuar en caso de un conato de incendio, saber apagar, hacer un curso de incendios y un adiestramiento práctico. El equipo de evacuación, a nivel orientativo, os diría, al menos eso es indispensable, uno en cada puerta de salida al exterior. Mantener la puerta abierta y que nadie entre cuando la gente está saliendo. Uno por planta en cada punto de distribución de flujos de evacuación, como veremos luego en un plano. Y uno por planta en cada escalera, regulando el flujo de desalojo. Tener en cuenta que si es una escalera que comunica varias plantas, cuando la gente de la planta superior está bajando, se puede encontrar y colisionar con la gente de la propia planta. Hay que regularlo. Y al final el desalojo de la planta, barrido de los que están ubicados en cada una de ellas para comprobar que nadie quede en la misma y ellos también salir al exterior. Implantación. Pues identificación del responsable, programa de formación, programa de información sobre el plan de emergencia, programa de información general a los usuarios, señalización, importantísimo, y normas para la actuación de visitantes y programa de dotación y adecuación de medios materiales y recursos. Mantenimiento de la eficacia, no voy a leer cosas que vais a tener, pero sí quiero detenerme en lo que he señalado en rojo. Programa de ejercicios y simulacros de evacuación y o confinamiento. Y las diferentes situaciones que nos podemos encontrar. Un simulacro de emergencia, un simulacro de evacuación o un simulacro de evacuación asistida. Y un programa de revisión, etcétera, etcétera. ¿Con qué hacerlo? Pues os pongo un decálogo orientativo de condiciones esenciales para una evacuación y un simulacro.
Atención a esto porque lo vamos a utilizar luego como un checklist para ver el análisis de imágenes. Esto es, si me lo permitís, de mi cosecha. Pero son, por una parte, 22 años como responsable de emergencia de un complejo ministerial, como es el caso de Madrid, el Ministerio de Fomento, hoy de Transportes, y etcétera, etcétera, que tiene más de 5.000 personas dentro, y en el conjunto de un recinto donde es 8.000 personas. Y luego en las diferentes intervenciones que sigo haciendo año tras año en diferentes lugares en cuanto a simulacros de evacuación. Por lo tanto, estoy hablando de, sí, más de 30 años de experiencia profesional. Y esos 30 años los quiero condensar en esto. Disponer de un plan de evacuación. Esto es una obviedad, hay que planificarlo, además de ser una obligación. Disponer de un sistema de alarma y aviso. Señalización y alumbrado de emergencia adecuados, no por cumplir el requisito. Sistema de localización, aviso e intercomunicación con y entre los miembros del equipo de evacuación, dotado de suficiente cobertura y operatividad. Mirad, esto es esencial. Los simulacros de evacuación, teniendo una gran utilidad, no son reales, porque el día del simulacro se cita a la gente, se les da a lo mejor walkie, se les comunica a través de WhatsApp, etcétera, etcétera. Pero suponer que la situación de emergencia se produce cuando todo el personal, nosotros mismos, incluso puede que ni estemos dentro de la instalación, porque dentro de nuestro trabajo había que hacer algo fuera de la misma. Y hay que organizarlo en un momento determinado, y hay que desalojar a la gente que está dentro de la instalación. ¿Cómo poder llamarlos? ¿Cómo poder comunicarnos? ¿Cómo saber que están disponibles para poder acudir? Es fundamental atender a las situaciones reales que yo las he vivido, incluso con explosión de bomba, no solo con amenaza. Y cuando la gente entra en pánico, aquellas personas que ves todos los días, que saludas, que incluso tienes amistad, que tienes trato, tus compañeros, y que son personas tranquilas, apacibles, educadas, cuando lo que prima es el instinto de conservación, muchas de esas personas pierden el control. ¿Por qué? Porque les lleva el pánico y arrollan, empujan, hacen lo que sea. Y eso hay que saber gestionarlo. Y en un simulacro de evacuación no ocurre, porque la mayor parte de las personas que hacen simulacros de evacuación, permitírmelo con todo respeto, son teóricos. Son teóricos de manual, que han aprendido un montón, que saben un montón, que ensayan un montón, pero en situaciones no reales. La real es cuando se produce una explosión y la gente entra en pánico y sale corriendo, y donde tú has dicho, no, estos tienen que salir por la derecha, estos tienen que salir por la izquierda, salen por donde pueden, empujan, arrollan, y si en medio de eso hay una persona que tiene dificultad para andar, la arrollan, la derriban. No hay miramiento porque prima el instinto de conservación. Eso es una situación real. Y sobre eso hay que construir nuestros simulacros. Otra es ropa de identificación de los miembros del equipo de evacuación. Y solución de portabilidad. En un simulacro entregas los chalecos, te los pones, estáis guapísimos, guapísimas, y todos vamos al simulacro. Pero esos chalecos están disponibles en un momento determinado, cuando a lo mejor estás en un punto determinado de la instalación y tienes que ir a tu despacho. Eso hay que preverlo, porque en una situación real no puedes ni llevar todos los días el chaleco en el bolsillo, ni tampoco a lo mejor acudir, porque antes es más urgente estar en una puerta para poder abrirla. Eso hay que preverlo en un simulacro. Vías de evacuación verticales y horizontales, es decir, escaleras y pasillos y puertas de salida, libres de obstáculos. Apertura de puertas en el sentido de los flujos de salida. Espacios exteriores circundantes a las puertas de salida libres de obstáculos, lo cual no siempre se produce. Zona de las aceras perimetrales con rebaje de bordillos para personas con movilidad reducida. Eso es otra experiencia que hay que vivirla. Yo, en un simulacro,
hace ya muchos años, en la Universidad de Alcalá de Henares, en la zona polideportiva. Yo afortunadamente nunca he tenido hasta el día de hoy que utilizar una silla de ruedas, pero quise experimentar en mí mismo que era sentirse en una silla de ruedas para desalojar un edificio. Lo primero, y bueno, debo de confesarlo, mi falta de pericia, sobre todo al bajar una rampa que tenía más del 12% de inclinación, lo cual no está permitido, pero estaba, pues al girar, digamos que me desequilibré y me caí al suelo. Podéis imaginaros el cachondeo de todos cuando el profesor lo que hace es que va rodando por el suelo. Bueno, más o menos con la rodilla un poco desollada, me incorporé y bajé. Y cuando luego fui a la calle, me encontré por una parte que no había rebaje de bordillos y en otra parte pues estaba todo lleno de vehículos aparcados y no podía salir a un espacio exterior seguro. Y aquel día, viviéndolo en mis propias carnes, me di cuenta de los problemas que puede encontrarse una persona en esas circunstancias. Pues eso no hay que ser un teórico, hay que ser un práctico y vivirlo. Y finalmente, disponibilidad de lugares para puntos de reunión en espacios exteriores seguros próximos. Pautas a seguir en caso de evacuación. Pues mirad, aquí quiero compartir con vosotros mi experiencia año a año. En este caso, uno de los sitios en donde yo colaboro para hacer simulacros de evacuación es el INEF de la Universidad Politécnica de Madrid, es decir, la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la Universidad Politécnica de Madrid, es decir, el decano de los INEF de España. Bueno, pues supongo que muchos de vosotros lo conocéis. Si no, aquí tenéis una fotografía del edificio. Está junto al Consejo Superior de Deportes y ahora todos los años se hace un simulacro de evacuación. Bueno, pues mirad, en este caso fue el año 2000, perdón, he puesto 2020, es 2019. Es que, no, es que a mí me sale la barra aquí, la barra del programa de vídeo y no estoy viendo más que 2020. Creo que vosotros veréis que es curso académico 2019-2020. Bueno, aquí todavía podíamos juntarnos todos, aquí estoy yo, y es la aula magna, donde están todos los alumnos de primero, porque el criterio que se está siguiendo es que para que todos los concurrentes, fundamentalmente, además de los trabajadores, son los alumnos, todos los alumnos de primero, al ingresar en la facultad, se les da esta charla y además participan en el simulacro. Aquel año nos podíamos juntar todos, el curso académico 19-20, y en ese caso, pues aquí estoy yo y todos rodeándome para escuchar la charla. En este caso ya 2020-2021, pues hemos tenido el gran problema, como todos hemos padecido, de la pandemia y por lo tanto la separación. En este caso la charla la di a los alumnos ese año de primero, el del curso pasado, y entonces hubo que hacerlo en varios turnos y con separación, como veis, entre unos alumnos y otros. Y este año incluso se mantiene esa situación en la Universidad Politécnica de Madrid, pero incluso es que el salón de actos, en el cual se hizo el año pasado, está en obras. Y entonces ha habido que hacerlo en el polideportivo del Consejo Superior de Deportes, que está al lado. El polideportivo es bastante extenso. Aquí hay una fotografía y veis que los alumnos los hemos colocado en las gradas y abajo, y aquí estoy yo dando la charla este año. El año que viene, pues veremos qué se puede hacer. Y ahora, dado que no parece aconsejable hacer una evacuación, sobre todo porque muchos alumnos todavía no están yendo a clases presenciales, lo que vamos a hacer, de hecho, el jueves voy a tratarlo, vamos a hacer un simulacro de emergencia, no de evacuación, para ver la capacidad de respuesta del equipo de emergencia. Bien, pues sobre esto, aquí me veis, iniciando el último simulacro que pudimos hacer en el curso 2019-2020, en donde he tapado las caras por cuestiones de procedimiento de protección de datos de carácter personal del jefe, en este caso el jefe de emergencia, el director del plan de actuación de emergencias y el suplente. Lo que están es activando las alarmas para que todo el mundo supiera que se producía un conato de situación de alarma, aunque fuera simulada, y por lo tanto había que procederse a la evacuación. Aquí lo que me veis es tomando tiempos por aquello que os dije, 10 minutos en el caso de Madrid, porque la ordenanza de prevención de incendios del ayuntamiento establece un máximo de 10 minutos. Se da
el aviso en toda la facultad de evacuación de emergencia por los paneles informativos y se procede a las siguientes pautas siguientes. La información de evacuar el edificio por parte de los miembros del equipo de evacuación y aviso. Y son parte los trabajadores y parte los propios alumnos, que para eso se les ha ido instruyendo. Veis cómo se está avisando para complementar el que en algunos casos, pues a lo mejor la megafonía no se ha podido escuchar bien. No utilizar los ascensores, utilizar solamente las escaleras. Y veis que aquí pone no utilizar en caso de emergencia. Y aquí solamente apunto una cosa. Si yo, por ejemplo, un día voy a dar clase, profesor, alumno o invitado a una conferencia, y yo tengo que utilizar circunstancialmente o permanentemente una silla de ruedas, cojo mi ascensor, subo a una planta y estoy ahí. Pero estando en la planta, tengo que desalojar el edificio porque se ha producido un incendio o algo en el exterior que necesita el que se evacúe el edificio. ¿Qué hago? Porque bajar por las escaleras no puedo. Bajar el ascensor no puedo. Bajarme entre varios va a bloquear la escalera. ¿Qué hago? Lo veremos mañana. Seguir las indicaciones del equipo de emergencia y guiarse por la señalización de evacuación. Fijaros una cosa. En este caso, esta chica, que es un miembro del equipo de emergencia, les está indicando con la mano que se echen a la derecha al bajar por la escalera. ¿Os dais cuenta? ¿Por qué? Lo veremos mañana. Aquí están bajando, caminar siempre por el lado derecho, dejando el izquierdo para las personas con movilidad reducida y equipos de ayuda. Y caminar por el lado derecho también de pasillos y galerías por el mismo motivo. Ese es el motivo, pero insisto, lo veremos mañana. No detenerse en los recorridos ni en las salidas. Todos van hacia la salida. No retroceder ni intentar volver a entrar antes de que sea autorizado. En el caso de personas con movilidad reducida o accidente o indisposición, avisar al equipo de emergencia. Aquí ya han salido todos y 2 chicos he simulado. Esta niña afortunadamente no tenía ningún problema, pero hacemos esto. Pero insisto en lo siguiente. ¿Os imagináis esto bajando a esta niña, que además pues era una niña delgadita y de luego no debía pesar mucho? Y bueno, pues incluso con una sonrisa sus compañeros la están bajando. Pero os imagináis un tropel de gente bajando de forma apresurada, diría yo, con temor, con pánico, intentando desalojar el edificio porque ha explotado un transformador eléctrico, uno que hay además allí. ¿Creéis que van a respetar a esos 3? ¿Dónde pensáis que van a ir los 3? Rodando por los suelos. Eso hay que preverlo. Aquí, en un simulacro, pues ha quedado muy bien para la foto, fenomenal. Pero yo soy consciente, porque lo he vivido, que en una situación real eso no es. Y por lo tanto, propongo cosas, otra cosa es que quien dispone lo acepta o no lo acepta, propongo cosas que os enseñaré mañana. Pues salir del edificio, acudir al lugar en donde se indique. Actualmente hay que tener en cuenta la normativa por COVID-19 y no sacar los vehículos aparcados para no bloquear la llegada de ayudas exteriores. Si todo el mundo saca los coches, si saca las motos, estamos bloqueando las vías. Por lo tanto, es muy importante también conocer las vías perimetrales de nuestra instalación deportiva para el caso de que si tienen que venir ayudas exteriores o sacar gente en ambulancias, saber que no se van a colapsar. Y desde luego, si todo el mundo del aparcamiento se empieza a sacar los coches, imaginaros la que se puede formar. Tremenda. Eso, una vez más, en un simulacro de evacuación, no se está teniendo en cuenta. Taller y análisis de imagen. Y aquí tenemos tiempo más que suficiente para poder hacer esta parte de taller una vez que ya hemos concluido la primera hora de nuestra intervención. Antes, si me lo permitís, quiero hacer una pequeña consideración de lo que hemos visto. Primero, diferenciar posibilidad, probabilidad, consecuencias.
alertaros de que muchas veces tenemos una falsa sensación de seguridad como consecuencia de que la probabilidad es muy baja. Nunca pasa nada. Y si pasa, pues nunca ha ocurrido nada muy grave. Un problema de percepción. Porque es verdad que la gente pues debe estar tranquila, debemos de transmitir tranquilidad, pero nosotros, los que nuestra obligación es saber lo que ocurre, o contar con personas profesionales que sepan lo que puede ocurrir, sabemos que la probabilidad, aunque sea uno de los factores que se considera en la evaluación de riesgo, probabilidad por consecuencias, no deja de ser más que un factor que está condicionado por la posibilidad. ¿Esto puede ocurrir? Sí, pues tengámoslo en cuenta, aunque la probabilidad sea baja. Después, es necesario organizarse. No, bueno, si hay que desalojar, el que más corra. No, hay que planificarlo. Y la planificación debe ser en función de la consideración del riesgo. ¿Qué puede ocurrir? Pues es que eso cambia. En materia de seguridad, los profesionales decimos que en materia de seguridad lo único permanente es el cambio constante. Sí, porque los riesgos cambian constantemente. Fijaros, en el año 2012, en la Olimpiada de Londres 2012, el gran problema, el gran riesgo era un atentado. Eso en Río de Janeiro 2016 no ha sido así. Hubo otros problemas muy serios, como unas carencias tremendas, pero de otra índole. Y luego, en estos últimos Juegos Olímpicos en Tokio, el problema no era el terrorismo ni otros problemas de inseguridad como se produjeron en Río de Janeiro, sino ha sido el COVID y todas las limitaciones que sabemos. Por lo tanto, fijaros, cuando yo me refiero a el éxito de seguridad de 2012 en Londres, es que el riesgo era uno, pero ese riesgo se modificó o se cambió, o los riesgos fueron otros en Río de Janeiro y los riesgos han sido otros en Tokio. ¿Cuáles serán en París? No lo sé. Habrá que verlo. En su momento habrá que verlo. De hecho, ya, lógicamente, las autoridades y responsables francesas lo están evaluando, pero siempre con la agilidad de poder modificarlo en función de las situaciones que se puedan producir. Por ejemplo, hace unos días, pocos, ha habido un atentado terrorista en Inglaterra que han apuñalado, un lobo solitario, han apuñalado a un político británico del Parlamento. Lo han matado 17 puñaladas en una iglesia. Bueno, y lo han conceptuado como atentado terrorista. ¿Eso va a proliferar? Esperemos que no, pero no lo sabemos. Por lo tanto, hay que estar atento a esas cosas. Eso no hay que trasladarlo a la gente. La gente no tiene por qué preocuparse, salvo, bueno, lo que dicen los medios de comunicación. Pero vosotros, nosotros, yo sí. Tampoco viendo brujas donde no existen. Tampoco crearse problemas, no. Tranquilidad, ponderación, conocimiento y hacer las cosas, primero, cumpliendo con la normativa, y segundo, cuando la normativa no sea suficiente su cumplimiento para los riesgos a considerar, complementándolos. Pero no diciendo, bueno, si aquí nunca pasa nada. Y si pasa, pues ya veremos. No, las cosas hay que hacerlas bien. Bueno, pues vamos a hacerlo sobre una instalación y por lo tanto, teniendo en cuenta esto, ¿qué vamos a ver? Pues vamos a ver el pabellón Moisés Ruiz de Almería. ¿Qué queremos analizar? Sus condiciones de evacuación. Y aquí es donde decía al principio con vosotros, mirad, va a haber una parte de la presentación que estoy haciendo en donde quisiera que, aunque sea virtual, estuviéramos juntos. Y vamos a estar juntos. Sí, ya sé que hay una diferencia geográfica, es decir, de distancia geográfica entre Almería, que estáis vosotros allí, y yo aquí en Madrid. Lamentablemente para mí, porque yo quisiera estar en Almería con vosotros, disfrutando de esa maravillosa ciudad y de ese maravilloso ambiente que vivís en Andalucía y concretamente en Almería. Pero bueno,
tengo que hacerme la ilusión, imaginarlo, recordar cuando he estado allí, pensar que un día espero poder volver y hoy sentirme con vosotros ahí. Pues mirad, vamos a dar un paseo, vosotros y yo, y vamos a dar un paseo hasta el Moisés Ruiz de Almería. Ya sé que algunos de los que estáis ahí al otro lado del ordenador, de la pantalla, incluso creo que trabajáis en el Moisés Ruiz y podéis decir, hombre, vamos a volver de todos los días. Bueno, sí, pero incluso vosotros podéis ayudarnos a cosas que yo desconozco y aunque tengo una información a través de fotografías, nunca es como verlo en la realidad y mucho menos trabajar en el día a día. Por lo tanto, quisiera que disculparais alguna falta de información y que la complementaseis con alguna intervención, sobre todo al final en el tiempo que la organización del curso ha destinado para ello. Entonces, os pido por favor, en beneficio de todos, que aquellas cosas en donde la fotografía y mi información no llegue, vosotros, sobre todo los que trabajáis allí o sin trabajar, lo conocéis, podáis aportar. Es solidaridad para todos, no otra cosa. Pues vamos a ir. Fijaros, yo la información que tengo del pabellón Moisés Ruiz es la siguiente. Está en la carretera de Níjar número 2, Almería, incluso en algunas otras cosas que he visto en internet modifican imagino que en función de las modificaciones que ha habido, pero yo la última que he visto es carretera de Níjar 2, pero bueno, esto en definitiva no tiene mucha relevancia, salvo las fotografías que vamos a ver para el tema que nos lleva aquí, que es analizar las condiciones de evacuación. Esto sí es importante. Superficie, 6.000 metros cuadrados. Y mucho más importante, capacidad, 2.000 espectadores. La apertura, año 2005. ¿Qué me indica esto? Fijaros, primero, ¿recordáis lo que dice el artículo 20 que hemos visto de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales? El empresario tendrá en cuenta, o teniendo en cuenta, la dimensión del lugar, la posible presencia de personas ajenas a la empresa, etcétera, etcétera, evaluará los riesgos. Hombre, una superficie de 6.000 metros cuadrados, evidentemente es una superficie importante, distribuida en 3 plantas. Desconozco, pero me imagino que lo tiene también una planta de sótano. Pero los 6.000 metros cuadrados útiles entiendo que se refiere a lo que es superficie construida útil. Capacidad, 2.000 espectadores. Aunque lo he apuntado un poquitín, pero lo veremos mañana, ¿recordáis que he dicho que el umbral de obligatoriedad en una instalación cubierta a nivel estatal es que es obligatorio disponer de un plan de autoprotección a partir de 2.000 personas de capacidad? Pues es que esto indica que ese pabellón Moisés Ruiz tiene la obligación de disponer de un plan de autoprotección, no solo plan de seguridad. Con lo cual, lógicamente, está cumplimentando el plan de autoprotección y, como parte del mismo, el plan de emergencia. Apertura al año 2005. ¿Recordáis que he dicho que el Código Técnico de Edificación es de aplicación a partir del año 2006? Esto no sería, pero sin embargo todas las cosas que posteriormente el año 2006 han venido apareciendo sí que son de aplicación, como por ejemplo el tema de densidades y de evacuación. Plantas, me dice la información, me podéis corregir vosotros, baja, vestuario, gimnasio, pista de calentamiento y sala de usos múltiples. Primera, usos administrativos. Segunda, otra sala de usos múltiples, sala VIP, tatami y la instalación de un bar, cafetería. Y actividades multiuso, principalmente deportivo. Cuando estamos hablando de principalmente deportivo, entiendo, y lo desconozco, pero entiendo que también en otras circunstancias, en otros acontecimientos, en otras ocasiones, también se puede utilizar sobre todo lo que es la planta baja, lo que es la sala de uso múltiple, la pista de calentamiento, etcétera, para, por ejemplo, reuniones de todo tipo, recreativo, político, etcétera, etcétera. En ese caso, fijaros la necesidad que hay de tener en cuenta cualquier situación de emergencia para evacuar a las personas que normalmente no tienen el conocimiento del interior de ese edificio. Es un edificio con muchas salidas, es un edificio que está, como sabéis mejor que yo, muy bien construido,
supongo que quien trabaja allí le encontrará alguna pega, todos encontramos pegas en nuestra casa, pero sin embargo, visto desde fuera, la verdad es que es muy fácil de evacuar, pero no obstante, hay que pensar que en condiciones de normalidad no hay problema, pero imaginaros lo que es con densidad de humo, por la noche se ha ido la corriente eléctrica, no sabemos bien localizar las puertas, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, aquí tenéis, mejor que yo, el pabellón Moisés Ruiz. Lo he pensado porque es el que tiene la Diputación de Almería y por lo tanto me parecía que era lo más coherente. Y aquí tenemos nuestro checklist. Aquí habrá cosas que no tengo información, no dispongo de información. Hay otra que sí, pero eso no invalida el repaso de estas 10 condiciones que os he dicho que considero que son las indispensables, y también os he hablado de que es de mi propia cosecha, que es las condiciones o requisitos que en muchos años de experiencia considero que hay que tener. Primero, disponer de un plan de evacuación. En este caso, habría que decir de un plan de autoprotección y dentro del plan de autoprotección, el plan de evacuación. Pero vamos a ir haciéndolo con imágenes. Plan de evacuación. Pues me han facilitado planos de evacuación de las 3 plantas. Este es el de la planta primera. Yo lo que he hecho ha sido poner estos logotipos de evacuación. Esto lo he puesto yo en verde. Y he tratado de identificar todas las puertas. Segurísimo, que los que trabajáis allí me diréis, José Luis, hay una puerta, una o dos o varias que no has señalizado. Pues seguro que sí. ¿Por qué? Porque en el plano no se aprecia suficientemente o porque el plano puede no estar actualizado. Pero en cualquier caso, visto así, si lo vamos repasando, nos damos cuenta de que tiene múltiples salidas. Sí que es verdad que el edificio tiene unas rampas cuya inclinación no soy capaz ahora mismo desde aquí de ver cuál es el porcentaje de inclinación, porque debían de ser menos del 12% para que sirvan de evacuación. Pero el edificio es el que es y no se va a modificar. Por lo tanto, sería en todo caso, si no fuese así, un problema a considerar. Que vamos a ver mañana en un simulacro de evacuación que yo hice hace años en el Ejido, en el pueblo del Ejido, que a través del Instituto Andaluz del Deporte me propusieron impartir un curso justo de planes de emergencia y introduje también la evacuación de personas con movilidad reducida. Y hablaremos de ello mañana. Bueno, pues aquí vemos que efectivamente hay un montón de salidas, pero recordemos algunas cosas que vamos a ver luego. Una vez que las personas pudieran salir de aquí, que obviamente hay un montón de puertas, luego la salida hacia un espacio exterior seguro. ¿Es fácil? Lo veremos. Por lo tanto, ahora mismo aquí, muy bien, tenemos la flecha de salida y también quiero que veamos una cosa. Esta doble flecha. Y es que aquí, como hemos dicho antes, también hay un punto de inflexión donde quienes estén en esta parte irán hacia la salida más próxima y quienes estén en esta otra irán hacia la salida más próxima. Pero yo os decía antes, mirad, esto sobre plano es perfecto, porque es la distribución lógica que tiene que hacer un arquitecto. Perfecto. Si tenemos 100 personas, 50 por la derecha, 50 por la izquierda. ¿Para qué? Para diversificar las salidas y que no haya aglomeraciones. Pero amigos, experiencia de un director de seguridad, yo, jefe operativo de seguridad y de emergencias. Cuando hay una situación de pánico, la gente primero tiende a salir por donde ha entrado, aunque tú le digas, oiga, no, mejor por allí. Segundo, la gente va a veces por donde conduce la masa. Y a lo mejor teniendo una salida más fácil a la izquierda, todo el mundo tiende a la derecha porque el pánico te hace ir con la masa. Y eso hay que tenerlo en cuenta. La señalización tiene que ser tan clara
El adiestramiento del personal tiene que ser tan concreto que incluso hay que enfrentarse a situaciones imprevistas. Y luego una cosa que os pongo aquí, que eso nos lo dice el Código Técnico de Edificación. Hipótesis de bloqueo. ¿Qué es la hipótesis de bloqueo? Pues algo que hay que tenerlo en cuenta. Y por supuesto también los arquitectos, los ingenieros, los técnicos superiores en prevención de riesgos laborales y los directores de seguridad. Y es que la causa de emergencia puede motivar el bloqueo de una salida. Por ejemplo, aquí, imaginaros que hay un incendio en esta parte, hay que evacuar porque el humo está penetrando en la instalación, pero no se puede salir por esta salida porque precisamente está en esta parte o está afectando. O hay un vehículo que de pronto transportaba gasolina, aunque no debe ser a unas horas, a horas determinadas, pero por cualquier circunstancia. La causa de la emergencia inhabilita todo este lado de las salidas. Por lo tanto, todas estas flechas no me valen. En un simulacro de evacuación tengo que contemplar esa variable. Lógicamente, los simulacros de evacuación lo que hay es que ir implantando las diferentes variables que se pueden producir. Pero no siempre la situación ideal, porque no todas las veces esa situación ideal es posible. Por lo tanto, base de partida, perfecto, estupendo, está fantástico. Pero ojo, también hay que tener en cuenta lo que os estoy diciendo, la hipótesis de bloqueo. Vayamos a la planta primera. En este caso, también tenemos todas las flechas de evacuación del graderío, incluso el graderío extendido. Aquí también tenemos que unos irían hacia un lado y otros hacia otro, dividiendo los de todos estos despachos, que es administrativo. Unos irían hacia esa salida y otros hacia esta otra salida, irían por aquí e incluso los que están en esta parte irían por esta escalera hacia la planta baja y por ahí salir a la calle. Pero volvemos a hacer la misma reflexión. Desde un punto de vista teórico, perfecto. El reparto es equitativo y perfecto. Pero hay que tener en cuenta la hipótesis de bloqueo. Imaginaros si en este caso la situación de emergencia no permite la salida por aquí o la salida aquí, como hemos visto antes. Y todas estas personas hay que indicarlas que vayan por ahí. Por lo tanto, es muy importante, por una parte, que el responsable de la puesta en marcha de la emergencia tenga en su cabeza constantemente toda la instalación, todas las variables que se pueden producir, la intercomunicación para decir a la gente, indicar que por ahí no, aunque haya incluso señalización de salida, porque está bloqueada esa salida. ¿Os imagináis en una situación real que toda la gente va hacia una zona y de pronto se encuentra la puerta bloqueada? Tremendo. Mirad, yo no he tenido esa experiencia, pero sí un compañero en otro ministerio, hace ya bastantes años, se comprueba absolutamente todo para hacer un simulacro de evacuación. Y el día D y la hora H se hace el simulacro. Se toca la megafonía, la gente empieza a intentar salir y todos los que van por determinado pasillo, determinado vestíbulo, al llegar a la puerta intentan abrirla y la puerta no se abre. Se abre solamente unos centímetros, pero queda bloqueada y no puede salir. ¿Qué ocurre? Que los primeros que están al lado de la puerta, como les bloquean el echarse para atrás todos los que siguen llegando porque nadie les ha dicho que esa puerta no se puede abrir, confían en ello, empiezan a bloquear. Aunque es un simulacro, la gente empieza a ponerse nerviosa, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué la puerta no se abre? Los que vienen empujando por detrás, ¿por qué no se mueven los de delante? Y se produce una situación de conflicto seria, muy seria. ¿Cómo lo solucionan? Inmediatamente alertan, salen por detrás al exterior para ver qué le pasa a esa puerta por fuera y se encuentran con que había una pequeña obra de pavimento y un cascote del pavimento se había atascado en la puerta que se abre hacia afuera y no dejaba abrirla. Fijaros qué tontería, algo mínimo, por lo cual se podía haber producido en situación real una catástrofe. Un apilamiento de gente, una situación de pánico, de ansiedad, y la gente podía haber habido, pues incluso víctimas mortales.
en una situación real. Bueno, pues esa situación, el jefe de emergencia tiene que estar preparado para lo inesperado y saber reaccionar. Eso habrá veces que sea imposible tenerlo en cuenta, pero sí hay que saber gestionarlo y sobre todo reducir al máximo posible las diferentes contingencias que se nos pueden producir. Vamos a la planta superior. En este caso, también tenemos estas salidas, según me indica el plano, esta otra y también por esta parte bajar por la escalera a planta primera, a planta baja y desde ahí a la calle. Igual también en esta otra escalera de bajada. Lo que pasa es que si tenemos aquí la puerta, lo normal es que salgan por la puerta. Ahora, siempre habrá que buscar situaciones alternativas, porque yo tengo que trabajar con una hipótesis de bloqueo. Bien porque hay una avería y una puerta no se me abre, o bien porque la causa de emergencia no permite utilizar una puerta que estaba previsto utilizar. Fijaros la importancia que tiene esto y fijaros la importancia que tiene la implantación. Este plan de emergencia que está dentro del plan de autoprotección, perfecto, perfecto, muy bien, pero quien gestione esto en este pabellón tiene que tener en cuenta lo que estoy diciendo. Que seguro que lo tienen, pero en cualquier caso quiero trasladarlo a vosotros y, si me lo permitís, servir de recordatorio a quienes sean responsables del pabellón Moisés Ruiz. Disponibilidad de medios de aviso. No lo he podido apreciar en las fotografías, no tengo la información suficiente, entiendo que estos dispositivos los tiene, por una parte dispositivos de accionamiento en caso de una emergencia y dispositivos óptico-acústicos de alarma. Insisto en esto, óptico-acústicos. ¿Y por qué? Porque desde hace ya varios años es obligatorio que sean acústicos y ópticos. Ópticos, ¿por qué? Para atender a las personas con discapacidad auditiva y que puedan ver el destello en el caso de que no les permita su deficiencia auditiva oír o escuchar la señal de alarma. Por lo tanto, deben de ser óptico-acústicos como el que está en la imagen. Señalización. Mirad, esta fotografía la he podido sacar de internet de Ferrer Arquitectos, que parece ser que es el arquitecto que hizo el edificio. Yo aquí, en esta imagen, no veo señalización de evacuación. Supongo que la tiene, pero no la veo. Y si no la veo es porque no es, tal vez, suficientemente visible. Imaginaros esto. Desde el punto de vista de iluminación, perfecto. Es un edificio precioso, con una luz, con una iluminación, permitiendo que esa luz que tiene Almería y que tiene toda Andalucía llegue hasta el último rincón. Perfecto, fenomenal. Pero también hay que pensar no solo en eso, sino en evacuación en una situación de emergencia. Puertas acristaladas, que si hay humo, incluso cuando ya hay poca luz exterior, o incluso la iluminación interior se corta, sería un problema probablemente a la hora de evacuar de forma precipitada. Y, repito, yo no lo veo, lo que no quiere decirse que no exista, suficiente señalización de emergencia. Seguimos. En este caso, tengo la imagen de este pasillo. Aquí lo que aprecio es, hay un extintor, no veo que haya señalización de extintor, aquí veo que hay otro, no la veo, y aquí veo algo, la imagen es muy poco precisa, pero no he señalado, algo en rojo, que puede ser una señal, que puede ser, imagino que algo que indica, y quiero hacer lo siguiente. No solamente estamos hablando de señalización de evacuación en caso de emergencia, sino también de emergencia. Y la emergencia puede ser un conato de incendio. De que el conato de incendio se trate de forma adecuada y en el menor tiempo posible,
depende de que ese incendio vaya más o menos. Si lo hacemos bien, con nuestras propias posibilidades, habremos aplicado el concepto de autoprotección. Lo hemos hecho con nuestros propios medios. Si no lo hemos hecho bien o las circunstancias son muy grandes, habrá que solicitar ayudas exteriores, que serán los bomberos. Aquí, en cualquier punto del pasillo, yo veo a distancia que hay un extintor. Sería conveniente que hubiera señalización no colocada de esta forma, pegada a la pared, sino en banderola, para que desde cualquier sitio se pudiera ver. Pero yo no veo, repito, no veo en la foto señalización de evacuación por emergencia. Incluso planos indicativos de usted está aquí. Es verdad que en una evacuación nadie se va a entretener probablemente en ver el plano, pero sí que las personas que utilizan esa instalación, de vez en cuando, y sería recomendable, puedan ver en un plano que en caso de una evacuación, por qué lugares, no solo lugar, pueda ser alternativo, o habría que salir al exterior a la calle. No sé si ya sobre esto podéis apuntar cosas, os pediría, y voy a hacer dos grupos, quienes trabajáis en la instalación, y os ruego por favor que nos ayudéis, y quienes no trabajáis en la instalación, pero la conocéis o no la conocéis como yo, y que también podamos entre todos aclarar algunos aspectos que estamos viendo. Aquí vamos a un tema crucial. Este señor, que a lo mejor incluso es uno de vosotros, y lo tengo en una foto, lo que está en el caso de la foto es accionando el dispositivo para recoger o extender el graderío telescópico. Pero lo he utilizado para que algo fundamental, como os decía antes. Y si la situación de emergencia se produce cuando de pronto todo el mundo está en su trabajo, algunos están en el exterior de la instalación, otro está dentro, otro ese día está haciendo una gestión fuera, etcétera, etcétera, etcétera. Pues yo tengo que tener algún dispositivo de localización, de transmisión de señales y de interlocución. Porque recordad lo que he dicho antes. Supongamos una hipótesis de bloqueo, pero que eso es real y hay una puerta por la que no se puede salir, y yo tengo que decir a las personas que están en esa zona del equipo de emergencia, indicar que por esa puerta no, porque está bloqueada. Y nos vamos a encontrar un problema, que vayan por otro lado, aunque la señalización lo diga así. Por lo tanto, la interlocución tiene que ser fluida, permanente. Bueno, pues aquí otro de los sitios donde yo hago simulacros de evacuación, que es la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación, también de la Universidad Politécnica, pues fijaros lo que hemos hecho, porque no todo el mundo tiene walkies, que sería lo ideal, pues lo que tenemos es un grupo de WhatsApp, de tal manera que, fijaros, se emite una señal que dice: emergencia, equipo de evacuación, acuda inmediatamente al centro de control aula magna del edificio. Esto en el caso de un simulacro. En el caso de una situación real, hay que arbitrarlo de tal manera que podemos resolver incluso, ahora lo veremos, el tema de tener los chalecos de identificación. Porque claro, si una persona de pronto, sin más identificación, se pone en un pasillo a decir: no, por aquí no salgan, debo decir: bueno, ¿y usted quién es? Ahora, si tú vas con un chaleco amarillo, dice: ah, hombre, es del equipo de emergencia. Y aquí lo tenemos. Aquí tenemos un chaleco con un distintivo o no. Puede ser incluso el que tenemos en el coche, el chaleco. Pero algo que indique que tú eres del equipo de emergencia. Pero tenemos un problema. Y el problema, como os he dicho, es que el chaleco no lo llevas en el bolsillo todo el día, ni lo llevas puesto, lógicamente. Y que en caso de necesidad tienes que ir a recoger donde están los chalecos, o si lo tienes en tu mesa o en la taquilla del vestuario donde te cambias de ropa. Y eso no siempre es posible. Solución. Pues solución son estos armarios, igual que los que tienen también los bomberos para los planos, donde además es muy fácil abrirlo con una moneda, incluso de esto de moneda, con una muletilla, y dentro están los chalecos y se sitúan en los puntos en donde debe haber un miembro del equipo de emergencia. Fundamentalmente las puertas exteriores. Ahí hay un armarito donde dice uso exclusivo del equipo de emergencia y dentro está el chaleco. Que puede haber graciosos, entre comillas, que lo abran y se lo lleven, puede haberlo, se da el caso.
Pero hombre, el chaleco vale muy poco y hay que confiar. Es decir, más vale el riesgo de un hurto que no disponer de una identificación en un caso grave. Y es más, yo os diría que no solo para esto, sino para más cosas, podría haber cámaras de videovigilancia en esa zona donde sirvan de disuasión para que la gente diga, bueno, si yo abro esto, van a saber quién soy yo. Por lo tanto, siempre hay alternativas, pero fundamentalmente. En un simulacro, pues vas el día que sea, media hora antes, una hora antes, recibes las instrucciones, repartes los chalecos, te los pones, te vas al sitio y queda todo perfecto para la foto. En una situación real, eso no es verdad. Eso no es verdad. Y eso es lo que hay que prever. Y esta es una de las posibles soluciones. Aquí tenemos vías y puertas de salida libres de obstáculos. Y vuelvo a utilizar la imagen anterior porque no tengo muchas más. Y me encuentro con esto. Hombre, esto, vamos a ver, no es un gran impedimento, no lo es, pero seguro que hay otros sitios en donde a veces hay expositores, armarios, máquinas expendedoras incluso de bebidas, etcétera, etcétera. No podemos poner obstáculos. Imaginaros aquí una situación real y todo el mundo intentando salir. O incluso que otra vía de salida o otra puerta esté inhabilitada o inutilizada y todo el mundo tenga que ir por ahí. Tenemos que dejar las vías de salida lo más libres posibles y por lo tanto ser conscientes de ello. Volvemos al inicio, pero si es que nunca pasa nada, porque no se va a dejar esto ahí. No podemos dejar eso ahí. Y alguien tiene que encargarse en las rutinas de mantenimiento, digo de mantenimiento, el que estén despejadas esas vías y no digo puertas atadas con una cadena, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí, pues tenemos otra. Aquí no quiero hacer comentarios, solamente la imagen yo creo que es suficientemente expresiva. En el pabellón se coloca, se ha colocado, no sé si se colocará, si un día se colocó, gradas supletorias delante de una puerta de emergencia. Hombre, no. Seguro que se ha hecho con la mejor voluntad, la puerta nunca se utiliza, nunca hay emergencias y sin embargo es necesario aumentar el aforo. No la capacidad, porque ya veremos luego cuando hablemos del aforo mañana, pero bueno, oye, hay más gente, el partido de vóley que se iba a celebrar requería más asientos y bueno, pues hemos puesto esto. Y no pasó nada, afortunadamente. Únicamente resolvimos la necesidad de mayores asientos y todo fenomenal. Sí, pero se corrió un riesgo, que no hay por qué correrlo. O al menos hay que alertar sobre ello. No se puede bloquear una salida de emergencia, porque a lo mejor esa no se utiliza o la de enfrente, puesto que hay otra, se bloquea y la única que hay disponible es esta. Algo así pasó en su día en el Madrid Arena, del cual yo he sido auditor una vez que se produjo la catástrofe donde murieron 6 niñas, como sabéis. Tremendo es una situación así. Nunca pasaba nada, pero aquella noche pasó. ¿Y qué supuso el fallecimiento de 3 chicas? Esa es la realidad. En este caso, la apertura de las puertas con el sentido de flujo de salida. Y aquí tenemos una puerta que efectivamente sí se abre en sentido de flujo de salida. Ahora, esto, por ejemplo, este tipo de puertas, cuando se dan hacia el exterior, sabéis que nos encontramos muchas veces con que para que nadie se escape de allí o entren de fuera intrusos, se coloca una cadena con un candado. No, no, porque ya hay alternativas como retenedores electromagnéticos para evitar que eso se pueda producir. Por lo tanto, hay tecnología más que suficiente para evitar la intrusión y, desde luego, la cadena y el candado. Aquí, las puertas de salida libres de obstáculos. Repito que, vamos a ver, mi limitación de información hace que sea muy precavido. Si yo analizo esta imagen, pues hombre, veo que, por ejemplo, si se utiliza esta puerta con esta escalera, evacuar por aquí personas que tuvieran algún problema o no teniéndolo, alguien puede en la precipitación por salir caerse y rodar por la escalera.
Esta no parece que haya ningún problema, efectivamente, pero tengo un montón de cosas. Aquí hay una rampa, habría que analizar la rampa esta, incluso hay unos volardos para que no se metan vehículos. Bueno, habrá que ver si los volardos se pueden retirar o no, o son fijos, y desde luego quedan muy bonitas. Además lo digo de verdad, las palmeras, sé que incluso el arquitecto razona que trató de mantener el palmeral, porque efectivamente es algo de elogio, pero también hay que tener en cuenta la posibilidad, no la probabilidad, de una evacuación por emergencia, y a lo mejor si todas estas puertas no son suficientes, habrá que complementarlos con otras puertas en otros lugares. En este caso, pues estamos viendo las puertas libres de salida. Aquí, tal y como estoy viendo el edificio, como lo estamos viendo en esta vista aérea, pues hombre, tiene una gran ventaja este edificio. Y es que es un edificio exento, se llama edificio exento desde el punto de vista de incendio, porque no hay ninguna construcción colindante. Las construcciones más próximas están a cierta distancia, como es este caso, y no digamos todo esto. Por lo tanto, desde ese punto de vista, perfecto, fenomenal, pero no obstante hay que ver si todas las puertas tienen esa facilidad de salida. Estas, por ejemplo, pues veo que hay un vallado perimetral, un estrechamiento de acera, y por lo tanto incluso por aquí habría que salir hacia un lado y hacia otro, porque directamente no podría ser. Y luego tenemos otro problema, y es que todos son carreteras de circunvalación, y lógicamente esto habría que cortarlo, por lo tanto sería indispensable que la Policía Municipal o la Guardia Civil o Protección Civil cortara naturalmente, incluso en un simulacro, lo cual es obligatorio para que podamos contemplar todas las hipótesis de evacuación. En este caso, bueno, podemos apreciar las diferentes salidas en todos los niveles. Repito que desde mi punto de vista el edificio es muy bonito, está muy bien, incluso las condiciones de evacuación estupendas, salvo que no lo sé porque no puedo apreciarlo, si la pendiente de las rampas es superior a un 12%, lo cual, como vamos a ver mañana, en algunos casos supone que alguien bajando con una silla de ruedas, pues al final fuera como una especie de carrera de silla de ruedas, o echarle el freno porque se van, vamos, hacia abajo con una facilidad extraordinaria. Vemos todo el tema de las palmeras, la puerta que hemos visto antes, el cerramiento o la delimitación perimetral con un vallado. Efectivamente, desde el punto de vista de irrupción de peatones en la carretera, perfecto, perfecto, pero a la hora de tener en cuenta una evacuación del edificio, por estas puertas hay que tenerlo también presente. Y aquí tenemos también esa puerta con la curva. Aquí podemos apreciar perfectamente la barandilla, lo cual, imaginaros, si la gente tuviera que salir, por una parte habría que saltar la barandilla. Si hubiese ambulancias por aquí que quisieran aparcar, sería un problema, aunque sí que hay espacios libres, que ahora lo veremos por dónde podrían hacerlo. Pero toda esta zona sí que tenemos el problema de que si saliera mucha gente por aquí, tendría el inconveniente de un estrechamiento de aceras, la ubicación o la existencia de palmeras, y también que el bordillo no tiene ningún rebaje. Tampoco tendría mucho sentido teniendo este cerramiento, pero creo que sería conveniente el que en algún tramo no tan largo hubiese algún espacio para, en este caso, incluso teniéndolo cerrado, pero que se pudiera desmontar, o incluso volardos, pero que fueran retráctiles, no fijos. Es decir, que en un momento determinado puedan bajarse o puedan retirarse. Y ya, por último, pues bueno, todavía aquí lo vemos, en esta otra zona también hay un vallado perimetral, y aquí sí que tenemos un espacio libre. No obstante, tenemos una palmera delante, etcétera, etcétera, y habría que ver, o sea, ahora mismo yo no lo puedo comprobar, si personas con silla de ruedas tienen facilidad para poder salir de esta parte e ir al espacio exterior seguro o punto de reunión, que es lo que vamos a ver ahora. Ahí lo tenemos. ¿Qué son los puntos de reunión? Pues depende cómo, cuándo y por qué. Si es un incendio, en cualquier plan de autoprotección o plan de emergencia,
se dice que deben de establecerse puntos de reunión donde las personas evacuadas se concentren en ello para lo siguiente. Una, para poder comprobar si ha salido todo el mundo y nadie se ha quedado en el interior. A lo mejor porque ha habido una puerta que está atascada y no han podido salir, y a pesar de que el equipo de evacuación y aviso debe rastrear, pues a lo mejor hay una persona que está en un archivo, que está en un almacén, que no le han oído porque hay mucho ruido y se ha quedado ahí. Y que alguien diga, oye, tal persona no ha salido, creemos que está ahí y por lo tanto los bomberos son los que deben de intentar salvarlo. O era una zona donde había mucho humo, o estaba donde las calderas, o lo que sea. Bien. Lo segundo, porque si la circunstancia o la causa que ha generado la evacuación permite, una vez que se controle, volver otra vez al edificio, unos pues para recoger sus cosas personales, ojalá incluso para reanudar la actividad, etcétera, etcétera, pues entonces, una vez concentrados ahí, se dice, señores, la situación de alarma ha concluido y podemos retornar a nuestros puestos de trabajo o a nuestra actividad, o no. Pero imaginaros que es una explosión. Naturalmente, el punto de reunión, no. Hay que alejarse de ahí lo más posible, porque puede ser un problema. Por lo tanto, habrá que atender diferentes hipótesis, diferentes variables y trabajar todos los años. O incluso lo que hemos visto en el estadio de París, atentado o incluso grave contaminación medioambiental. Hay una contaminación que el aire es tóxico y se recomienda o se dice que todo el mundo debe quedarse en los recintos y cerrar puertas y ventanas. Lógicamente, en ese caso, habría que quedarse en el interior y cerrar puertas y ventanas y respirar de momento el aire interior. Y si hubiera un sistema de climatización, saber hasta qué punto el filtrado de climatización podía ser suficiente para filtrar los gases exteriores. Bueno, esto es el análisis que, repito, aunque la información en este caso sea escasa, podéis utilizarlo. ¿Quiénes trabajáis en el Moisés Ruiz? Lo podéis hacer a partir de ya. Quienes no trabajéis en el Moisés Ruiz, lo podéis hacer en vuestra propia instalación o en vuestra propia actividad, dado que muchos de vosotros no sois responsables de una instalación, pero sí utilizáis una instalación como responsable de una actividad. Y repito, el responsable de una actividad, aunque no lo sea de una instalación, sí tiene responsabilidad respecto a ello, porque quien convoca, quien lleva, quien concentra a las personas es el responsable de la actividad, no el de la instalación. Por lo tanto, él debe de comprobar que las condiciones de esa instalación, aunque no sea responsable, reúnen la seguridad suficiente para las personas que reúne allí también. Y valga la redundancia. Por lo tanto, tanto a unos como a otros, os sugiero que hagáis este tipo de comprobación. Y bueno, me han encargado que haga la suficiente gestión del tiempo. En 1 hora hemos visto la parte más teórica, en 45 minutos hemos visto la parte de taller, y ahora que son por mi reloj las 13:45, doy paso, si tenéis a bien, el hacer o formular alguna pregunta o consideración que os he dicho. José Luis, mira, en la fotografía anterior que tenías, Sí. justamente anterior, se observaba, bueno, la siguiente adelante, ahí, se observaba precisamente la salida que hay en la fachada frontal que se observa la puerta de emergencia que tenía las escaleras. ¿Recuerdas que lo has comentado? Sí, Bueno, sí, pues sí. justamente por el lado contrario a esa escalera hay una rampa. En realidad yo me atrevería a asegurar, pero vamos, tampoco, que están todas en ese margen inferior al 12%, pero vamos, que en cualquier caso sí podemos asegurar que se cumple ese criterio de salida de emergencia considerando a las personas con movilidad reducida o con problemas de movilidad importantes. Perfecto. Yo he puesto, sin saberlo, que un sitio posible de punto de reunión podría ser este aparcamiento, pero repito,
No lo sé, lo he hecho porque me parecía que podía ser, pero nada más. Perdón que te haya interrumpido. No hay ningún problema. Por lo demás, bueno, pues sí, ha salido una fotografía una persona, pero que bueno, que podía ser un compañero, pero que yo ha jubilado ya como 4 o 5 años. En fin, bueno, que hay algunas cuestiones a tener en cuenta. Yo, precisamente, algunas cosas que han llegado por aquí, que me han podido llegar, eh, que has apuntado tú, lógicamente, pero que yo, de alguna manera, como lo han consultado, lo han preguntado, lo dejo caer. Dice, nos debe tranquilizar que la probabilidad, tú hablabas de la probabilidad, al igual que la consecuencia, ¿no? Bueno, pues que la probabilidad, es decir, aquello de nunca ha pasado nada e incluso podemos continuar con puntos suspensivos y cuando pasa, decir, y ya nos tocaba, ¿no? Ya nos tocaba. Bueno, eso alguna vez todos lo hemos dicho, ¿eh? Todos lo Sí, hemos sí, dicho. sí. Digo, debemos considerar eso como que luego tenga una consecuencia grave, es decir, que finalmente, que sea como un hecho tranquilizador para nosotros, lo de nunca pasa nada. Desde luego, no. Vamos a ver, yo diferencio el público, el asistente, el concurrente, el usuario del responsable. Al usuario hay que transmitirle tranquilidad. A veces también incluso hay que decirle que colabore, pero transmitir tranquilidad. Pero nosotros no digo que estemos intranquilos, sino que tenemos que tener un nivel de responsabilidad que nos haga que, aunque la probabilidad sea baja, sabiendo que efectivamente la posibilidad existe y que las consecuencias pueden ser muy graves, no relajarnos. Por lo tanto, quien tiene que estar alerta es el responsable, aunque no transmitamos esa preocupación al usuario, sino la tranquilidad de que sepa que en cualquier circunstancia está protegido. Luego hay otra cuestión que también la has comentado, pero bueno, vuelvo a insistir en ella, sobre todo porque es cierto, a lo largo de nuestras vidas profesionales probablemente lo hayamos visto en alguna que otra instalación, ¿no? No suele ser lo frecuente, pero puede ocurrir. Entonces dice, desde un punto de vista de la seguridad, lógicamente, en una instalación deportiva, encadenar las puertas de emergencia con sistema antipánico en el día a día, no en un evento deportivo, para que no sea utilizada de forma arbitraria para los usuarios de la instalación, de esto que salen por ahí, se queda la puerta abierta en algún momento y demás, digo que utilicen estos usuarios la puerta de salida de emergencia. ¿Se puede considerar esto como una práctica, una buena práctica? Evidentemente sé la respuesta, pero lo dejo caer, que es lo que pregunto. No, no, vamos a ver, está rigurosamente prohibido bloquear ninguna puerta, ya sea colocando obstáculos o encadenando una puerta. Hay soluciones y las soluciones las digo con un gradiente de ascenso. Lo primero, colocar retenedores electromagnéticos, que son unos dispositivos que se colocan una parte en el cerco y otra parte en la hoja, que es un electroimán que, cuando está alimentado eléctricamente, está cerrado y además con una fuerza tremenda, y cuando se corta corriente entonces se queda abierta. Incluso si hay una avería y hay un corte de corriente, quedaría abierto. Pero puedes decir, hombre, si es centralizado, hay que esperar que desde un centro de control no las abran, y si tienen lo que se llama una seta o un pulsador, lo puede abrir cualquiera. Bien, para evitar que nos abran eso en el caso de que el pulsador esté al lado de la puerta, si está centralizado evidentemente no es posible, pero si fuese así, lo que tenemos son contactos magnéticos que se pueden conectar a la central de incendios y nos dice cuando una puerta se ha quedado abierta. Y si además queremos saber quién es el que la ha abierto o la ha dejado abierta, tenemos una cámara web que por muy poquito dinero la podemos tener, y nos sacaría la imagen de quién ha hecho eso. Por lo cual haría un efecto disuasorio. Cuando alguien ve una cámara que le puede grabar y que por lo tanto le puede identificar, se abstiene a hacerlo generalmente. Bueno, esta es otra pregunta que también ha ido tocando, porque la verdad que ha sido una exposición de lo más clara y minuciosa.
Dice, ¿de quién es la responsabilidad? ¿A quién tenemos que achacar la responsabilidad cuando en un evento deportivo realizado por una entidad privada en una instalación deportiva pública se desborda la capacidad de carga, es decir, el aforo, a unas sabiendas que se está incumpliendo uno de los términos de uso de la instalación deportiva? Bueno, muy sencillo. Primero, el responsable máximo de una actividad es quien la realiza y quien está autorizado a realizarla. Tiene licencia para ello. Segundo, aunque el titular o el responsable de la instalación no sea quien realiza la actividad, pero sí autoriza a realizarla, tiene la obligación de ir eligiendo e ir vigilando, porque es su casa. Y además, generalmente, si esa instalación encima es pública, con mucho más motivo. Si es privada, obviamente también. Pero, en concreto, respuesta al tema de exceso de aforo. Sin el menor género de duda, es el organizador. Pero no está exento e incluso hay una responsabilidad compartida que en el caso de que haya algún tipo de daño personal como consecuencia del exceso de aforo, evidentemente las consecuencias también le afectarían al titular de la instalación, porque debe tener, vigilar y además haber elegido y autorizado a esa persona o esa entidad a que realizara la actividad. Pero en principio, quien es el responsable y sobre todo a efecto de sanción administrativa, económica, retirada de licencia, etcétera, es el organizador. Bueno, y aquí, bueno, pues tenemos una última, también estamos un poco en tiempo. ¿Existe algún tipo de estudio o tú manejas algún tipo de información que establezca, bueno, pues algún tipo de índice de riesgo según el tipo de instalación o de equipamiento deportivo que consideremos, por el material deportivo de uso, por la edad o característica de las personas participantes? Bueno, evidentemente has dejado caer ya lo de las personas con discapacidad, que evidentemente conllevan una atención especial dentro de todo lo que representa la seguridad. Es lo que se plantea. Sí, vamos a ver. Primero, habrá que tener en cuenta qué tipo de riesgo. Puede haber riesgos como consecuencia de comportamientos o conductas de personas, puede haber riesgos tecnológicos que puede ser también debido a mantenimiento o envejecimiento de la instalación, lo cual requeriría naturalmente un mantenimiento más exhaustivo, o puede haber incluso riesgos por condiciones extremas de la naturaleza, un seísmo, etcétera, etcétera, un viento huracanado. Por lo tanto, depende de qué tipo de riesgo. Después, dentro de los riesgos, el más generalizado, el más habitual, que es el riesgo por comportamiento de personas. Pues también, hombre, donde hay mayor número de personas es más difícil de controlar y también depende del tipo de actividades. No es lo mismo un partido, no quiero decir ningún deporte para no molestar a nadie, un partido entre dos equipos rivales donde hay unas diferencias importantes o incluso ya hay un encono de una exhibición de gimnasia artística. Y puede ser una sala multiusos. Por lo tanto, esa misma sala multiusos, depende de la actividad, tendrá más o menos riesgos. Por lo tanto, hay que analizar primero la identificación del riesgo. En este caso, el estudio de riesgo tiene 4 componentes. El primero de todos, identificación. El segundo, análisis. El tercero, evaluación. El cuarto, tratamiento en función del resultado de la evaluación. Por lo tanto, respuesta, depende de qué riesgo, habría que aplicarlo a un tipo de instalación. Pero si se refiere a instalación, lógicamente las que estén más envejecidas tendrán más problemas de riesgos tecnológicos. Bueno, pues no tengo ninguna otra cuestión que plantearte por aquí. Estamos en hora de finalización. José Luis, muchísimas gracias. A mí personalmente me ha encantado y estoy convencido que al conjunto de participantes en el curso. Y solamente decirte pues un abrazo. Pues muchas gracias.